empezando, casi voy empezando ya, os voy contando. Los de casa creo que no podéis hablar, pero si tenéis cualquier duda sí que podéis escribir, ¿vale? Yo os voy contando el fin de esta charla. Muchos vais a escucharlo después la semana que viene, seguramente dentro de 2 semanas, otra vez, más o menos, seguramente con algún detalle más, porque fechas y eso todavía no están claras, pero lo hablaremos en las tutorías, ¿vale? Pero bueno, lo que yo quería hoy, sobre todo porque habrá gente, me imagino, bueno, sois muchos, hay muchísima gente anotada y cada uno tiene su casuística, aún encima en la UNED el perfil de alumnado es completamente diferente, lo cual está guay, pero hace que sea muy heterogéneo, muy diferente, ¿vale? Lo que quería que tuvierais hoy es como una visión general de la asignatura, es una asignatura muy diferente, ¿vale? A las otras y muy diferente a lo que estamos acostumbrados en la UNED. Yo estudié psicología en la UNED también bueno, y es muy diferente, sobre todo en la modalidad. Laura, ahora cuando se conecte os dirá ella. Sabéis que hay varias modalidades, os va a explicar, os va a hacer una introducción a la asignatura, os explica las modalidades, bueno, un acercamiento, objetivos, competencias, estas cosas, y luego yo entraré ya más en la modalidad presencial, ¿vale? Que es la que yo llevo y luego vemos, ¿vale? Hoy os voy a dar mucha información, es bastante rollo, porque es como mucho dato, muchos pasos y todo esto. No os preocupéis, ¿vale? Todo lo que yo diga lo iremos viendo en las tutorías, lo tenéis en el aula virtual, lo tendréis, está la guía de la asignatura, no sé si la habéis leído o no, si la habéis leído, es como muy densa, porque hay como unos tienen que hacer una cosa, otros otra, no os preocupéis, porque lo iremos viendo mucho, ¿vale? Y a lo largo estoy yo, que me mandáis correos, está el foro, sí que tenéis que estar pendientes, por eso os digo que es una asignatura muy bonita, es muy diferente, ¿vale? Es como un poquito volver casi a lo presencial, ¿eh? Pero bueno, que si tenéis dudas me las planteáis. Yo os diría, porque quería contaros todo un poco para que tuvierais una visión así general, ¿vale? De la asignatura y de todo lo que hay que hacer más o menos. Bueno, por encima, ¿eh? Si veis que lo que yo digo, que no, quiero decir, que no se entiende y es súper importante para continuar, me paráis y decís y lo vemos, ¿vale? Si no, yo os diría, os cuento así un poco todo y luego planteáis los de casa también, ¿eh? Lo que pasa es que como no veo a nadie, pues ya no sé, hablo más con vosotros. Si no, al final planteáis lo que queráis y solucionamos, ¿vale? Muchas dudas seguro que planteéis, no os las podré solucionar porque va a haber que solucionarlas sobre la marcha. La asignatura es un poquito así, bueno, eso. Pero bueno, eso, las dudas que tengáis, decís. Esta toda información casi me la voy a saltar porque ya llevamos retraso y si no da tiempo. Esto lo tenéis en la guía, ¿vale? La mayor parte de la información que está aquí, algunas cosas no, pero perdón, es que subí corriendo y ahora veo que se calienta. Yo supongo que esta presentación, si no, luego yo os la paso, ¿vale? Supongo que podréis acceder a ella en. Podréis acceder a ella, no sé, con el curso, en las jornadas de bienvenida. Si no, los que estéis matriculados en la asignatura, no os preocupéis porque la semana que viene os explicaré más o menos bueno, entraremos en detalle en otras cosas, pero os la paso yo o la cuelgo en el aula virtual, ¿vale? El departamento, como veis, es una asignatura en la que están implicadas muchos departamentos. Bueno, los que estáis aquí, o me imagino que sabéis que es una asignatura de cuarto, es anual y es una asignatura obligatoria, ¿vale? La asignatura de prácticas. Créditos son 12, que aproximadamente 300 horas, ¿vale? Reconocimiento de créditos, sabéis que no se puede convalidar, no se reconocen créditos, salvo para psiquiatras con experiencia superior a 5 años. Bueno, esto voy muy rápido porque seguramente bueno, no es el meollo que yo creo que en un primer momento os puede interesar, así como acercamiento, ¿vale? Requisitos previos, esto sí que es muy importante, ¿vale? Tenéis que tener superado al menos 180 créditos de cualquier asignatura o 168 créditos de la asignatura de los 3 primeros cursos del grado. En la guía tenéis una serie de asignaturas que están recomendadas, bueno, que es recomendable que hayáis superado para abordar la asignatura con éxito, ¿vale? Después va a depender mucho pues, de dónde hagáis las prácticas, si las hacéis presenciales, depende, ¿vale? Pero ahí tenéis como un listado de asignaturas que se recomiendan, que está bien, ¿eh? Que le echéis un ojo y que miréis. De hecho, recomendación que os doy, por ahí debe de aparecer, pero os la doy desde ya, leed la guía, ¿vale? Es un poco rollo seguramente al principio, bueno, pero leedla, ¿eh? Bueno, la guía y todo, y la virtual, luego vamos viendo. Objetivo, competencias, contenidos, esto os lo explicará mejor Laura, ¿vale? Modalidades, esto también lo va a explicar Laura, pero yo os digo, para situaros, hay 3 modalidades, ¿vale? Una vez que estéis matriculados en la asignatura, escogeréis, ahora vemos cómo y cuándo, más o menos, pero hay 3 modalidades, tenéis que elegir una,
¿vale? Es decir, solo hay que cursar la materia en una de las modalidades que elige el alumno, modalidad presencial, virtual o de investigación, ¿vale? Laura os comentará. Sí, esto está encendido. Laura os comentará así pues, sucintamente y os hará ya una introducción a la modalidad virtual y a la de investigación. Estas las tutoriza directamente el equipo docente. Vale, si tenéis dudas, ahora lo explica Laura. Si no da tiempo hoy, tampoco me preocupa porque es más, ya hablaremos de ellas la semana que viene o los que vengáis a tutoría o me preguntáis. Y hoy, sobre todo, es el práctico profesional presencial. ¿Vale? Pero estas asignaturas, o sea, estas dos modalidades, virtual y de investigación, las tutoriza directamente el equipo docente. Es decir, yo puedo acompañaros un poquito, pero va a llegar, sobre todo al principio, ahora veremos qué tareas tenéis que hacer todos, pero después va a llegar un momento que lo hace el equipo docente. ¿Vale? Y el practicum profesional presencial, ahora veremos, yo soy el tutor del centro asociado, pero hay varios agentes implicados, ahora veremos, ¿vale? Que es donde yo tengo algún papel, ¿vale? Procedimiento obligatorio para todas las modalidades, es decir, cualquiera de estas tres modalidades, elijáis la que elijáis y vayáis a cursar la que vayáis a cursar. Todos tenéis que seguir este procedimiento, ¿vale? Una cosa que os tengo por aquí, y os digo, esta asignatura es súper importante, los procedimientos, ¿vale? Y las fechas. Al final de todo esto de la presentación tenéis así como una guía, tenéis guías por todas partes, en el aula virtual, tareas cuando podáis entrar, todavía no podéis acceder, pero vais a tener tareas del equipo, tareas del tutor, bueno, el tutor no sé si lo tenéis, pero tareas del alumno, es decir, tenéis guías por todas partes, pero es súper importante los procedimientos, son muchas cosas. Habitualmente, quiero decir, aunque os lo pinte así, es una asignatura muy bonita y todo es abordable, ¿eh? Lo que pasa es que estamos acostumbrados a matricularnos de una asignatura, si queremos nos desentendemos, hacemos la PEC o no, vamos el día del examen y ahí se acabó el procedimiento. En esta asignatura no, ¿vale? Hay muchos procedimientos, muchas cosas que hacer, fáciles, quiero decir, bien y abordables, y se hacen, y si hay dudas se pregunta, pero daos cuenta que sois mayores, estáis en la universidad, no somos chavales de la ESO, y yo os acompaño hasta donde pueda y hasta donde me dejéis, porque muchos venís, otros no venís, o lo que fuera, ¿vale? Y sí que es muy importante, hay fechas que están y ahora veremos, que puedo marcar yo, y puedo ser más o menos flexible o avisaros, hay flechas que son inflexibles porque las marca el equipo docente y están en la propia aplicación, ¿vale? Si no lo hacéis en esa fecha, no se puede hacer nada, ¿vale? No suelen ser fechas de hoy para mañana. Es decir, se están colgadas, avisan con tiempo y todo esto. Pero sí que tenéis que estar muy pendiente de todo porque yo a lo mejor os doy 2 días para hacer determinadas tareas, pero ahora vemos, ¿vale? Bueno, todas las modalidades, ¿vale? El calendario en el aula virtual. En el aula virtual, aquí, esta presentación yo la hice la semana pasada, yo creo que fue ayer, o ayer o antes de ayer, yo creo que ayer, miré, comprobé en el aula virtual y todavía no está actualizado el calendario para este año, ¿vale? Entonces vais a ver días aquí que a lo mejor no corresponden exactamente, os los puse en rojo para, por si tenéis esto, luego no, que no os confundáis, ¿vale? Hay que comprobar las fechas de este año, no son definitivas, pero serán similares, ¿vale? Todos, es decir, todas las modalidades, cualquiera que elijáis, tenéis que hacer lo siguiente, ¿vale? Tendréis el calendario disponible en el aula virtual. Yo os lo mandaré también si queréis, o lo cuelgo en el aula virtual o lo comentaremos en tutoría. Bueno, primero yo pondría paso cero, ¿vale? Que me di cuenta, no, o sea, luego lo pensé. Primero estar matriculado de la asignatura, ¿vale? Si no estáis matriculados de la asignatura, podéis preguntarme, podéis venir, podéis, pero no vais a poder hacer ni hacer al aula virtual ni nada, ¿vale? Primero, lectura de la guía de la asignatura y consulta al aula virtual, ¿vale? En el aula virtual vais a tener la información de todo, salvo cosas muy concretas que sean gestión de la propia plaza, ¿vale? De la plaza en tal entidad, que eso me encargaré yo, os lo publicaré, os mandaré correo, me mandaréis correo o en el foro o lo que sea, pero, o por correo, bueno, o lo hablaremos aquí, pero toda la información de la asignatura la vais a tener en el aula virtual, ¿vale? Por ejemplo, pues las diferentes modalidades, tenéis unos vídeos muy interesantes que yo os recomiendo que veáis, ¿vale? Tan pronto tengáis el aula virtual accesible, entrad y mirad, porque tenéis que os explican mucho mejor que yo y gente que sabe más que yo, pues de qué va la modalidad virtual, características bueno, no sé si querías preguntar. Ah, vale. Primero, lectura de la guía y consulta en el aula virtual. Segundo, contacto con el tutor de centro asociado. Vale, eso todos, independientemente de la modalidad, tenéis que contactar conmigo una vez que estéis matriculados. Vale, yo os recomiendo siempre que os sea posible, y os lo recomiendo de verdad, porque aparte es una asignatura muy chula, es anual, y lo digo por experiencias pasadas. Bueno, pues está guay venir, se aprende un montón de los compañeros, es una asignatura que, o yo creo que no solo se aprende de lo que Vale, se aprende en vale. todo el proceso. Las prácticas. Sí, sí, ya estoy, ya estoy. Eh, ah, Gracias. hola Gracias. Laura. Adiós. Hola, ¿qué Hola, tal? ¿Qué tal, hola Manuel? Laura. Hola, el resto de los estudiantes.
Buenas tardes y muchísimas gracias, pero siento haberme retrasado, pero en fin, ha habido un problema técnico que no me ha permitido conectarme hasta ahora. Nada, cuando quieras, Laura. Yo estaba así haciendo como una introducción, pero yo de lo mío. Me salté lo que creo que es más interesante que les cuentes tú, así que cuando quieras, comenta lo que Vale, quieras. vale. Voy a compartir, a ver, compartir pantalla. Compartir deshabilitado. Anda, está deshabilitado. No puedo. Nada, hola a todos y me disculpáis este retraso que ha habido. Bueno, yo soy Laura Méndez, soy la vicedecana de prácticas de la Facultad de Psicología y han sido muy amables el Centro de La Coruña y Manuel, vuestro tutor, en invitarme pues, para esta presentación, que por cierto es una iniciativa estupenda, que podéis tener esta reunión a todos los que o estáis matriculados ya de la asignatura, os vais a matricular o a lo mejor alguno incluso que no se va a matricular este año, pero que tiene interés en ver un poco qué es lo que es esto de las prácticas del grado de psicología. Bueno, como os pongo en esta diapositiva, bueno, ya estáis al final, ya estáis al final y ahora os toca tocar realidad, ¿no? Que es lo que decís muchos. Y mirar además con las gafas del profesional, ¿no? Estáis empezando, un poco estáis en ese momento. Si puedes pasar, Manuel, por favor. Ay. Bien, con lo cual estáis acercándoos, no, creo, se ha pasado 3, me parece. Vale, Aquí. sí, esa... Ahora sí, ahora sí. Bueno, vale. Bueno, pues os comentaba, si no me habéis oído, perdona, está claro que no tenemos la tarde hoy. Bueno, está claro que no es el día, pero bueno, en fin, esperemos que la cosa mejore. Vale, os comentaba que Pero mira, estamos les aquí. decía yo, Sí. perdona, Laura, les decía que esto es muy buen aprendizaje porque la asignatura de prácticas a veces es un poco así, que hay que ir, bueno, viendo Efectivamente, es un poco llena de imprevistos, sorpresas, pero eso. bueno, también, vale. Bueno, pues os decía, estáis al final. Ahora vais a tocar realidad, lo que muchos decís, hombre, ahora voy a ver qué es esto de la psicología de verdad, ¿no? Y os vais a poner esas gafas de profesional. Y os acercáis a la profesión, algunos también con esa cara de incertidumbre y un poquito de susto, mucha inquietud. Algunos decía que incluso acercándoos por primera vez a un entorno profesional. Muchos no, muchos ya sois profesionales de otros ámbitos y por lo tanto no va a ser vuestro primer acercamiento a un entorno profesional, pero otros sí, y desde luego todos un acercamiento a la profesión de la psicología. Si puedes pasar, Manuel. Y un acercamiento a la profesión desde muchos, no, la anterior, eso, desde muchos ámbitos. Aquí vais a no, la anterior. Ahí, no, ahí. Digo, la anterior, Aquí. o sea, que os vais a acercar a ámbitos muy diferentes de la psicología. Aquí también os animamos a que descubráis nuevos ámbitos. Normalmente traéis una idea una idea bastante clínica de la psicología. Casi todos os vais a la mención de clínica, es un número muy considerable de estudiantes en relación a las otras menciones que os vais a clínica, con lo cual tenéis una concepción y una percepción de la psicología, como digo, muy clínica. A muchos las prácticas os ofrece también un momento para descubrir entornos nuevos que no conocíais ni siquiera os imaginabais. Entonces, en ese sentido, os animamos a abrir un poquito y a pensar que las prácticas del grado no son prácticas de especialidad. Esto lo quiero dejar, en fin, muy claro. Con estas prácticas no os vais a especializar, con lo cual estas prácticas son generalistas, es para que os acerquéis a entornos, a cada uno al que pueda acceder, a entornos diferentes de la psicología. Y os pido, por lo tanto, que tengáis esa mente abierta de que aunque no os toque esa plaza deseada, soñada, del ámbito que queráis, sí que vayáis con mente abierta, porque muchos de vosotros, por nuestra experiencia de todos estos años, acabáis descubriendo, como digo, entornos que no eran entornos, digamos, prioritarios en vuestra elección, pero que de pronto descubrís que hay otras maneras de ejercer la psicología. ¿Puedes pasar, Manuel? En esta asignatura vamos sobre todo a tener 3 cosas, que luego seguro que Manuel os amplía mucho más, ¿no? Conectar la práctica con los conocimientos que habéis adquirido durante el grado, o sea, que vais a ver cómo se aplican. Algo muy importante, vais a empezar a desarrollar la identidad profesional y vamos a intentar que la desarrolléis desde una visión crítica y ética de la profesión y además
este práctico nos va a servir para apoyar esa adquisición de competencias que venís adquiriendo durante todo el grado para ese desarrollo de la carrera profesional. Aquí solamente estáis en el inicio, aquí, como digo, al terminar os vais a plantear, y el práctico nos sirve mucho para eso, para replantearos y a partir de ahora qué puedo hacer, ¿no? ¿Pasas, Manuel, por favor? Bien. Ya llegamos a esta asignatura con todas estas incertidumbres y es una asignatura, como vamos a ver luego, con procedimientos que luego os explicará Manuel, diferentes. Por lo tanto, lectura obligada, la guía de estudio de la guía de esta asignatura. Por favor, no utilicéis otros canales de información. Sé que información sobre prácticas hay en todas las redes sociales, pero por favor, es que muchas veces al final no cometéis errores, no seguís procedimientos, eso supone no superar esta asignatura, porque os habéis fiado de la información que os pasaban otros compañeros de otros cursos, en las redes sociales. Por favor, la guía, el curso virtual y lo que os dice vuestro tutor en el centro asociado es de lo que tenéis que hacer caso. ¿De acuerdo? Porque luego, como os digo, esto da errores que os puede costar la superación de la asignatura. ¿Pasas, por favor, Manuel? Como comentaba, es una asignatura distinta a cualquier otra. Tenéis que cambiar de mentalidad. Esto no es una asignatura que uno se autorregula los tiempos, estudia, bueno, con su propia organización, el manual y los materiales de la asignatura y luego va al examen. Esto es una asignatura radicalmente distinta. Es una asignatura anual que empieza en octubre, que tenéis que tener el primer contacto con vuestro tutor, con Manuel, y acaba en junio. O sea, no es una asignatura que solo tiene que ver con cuando voy al centro de prácticas. No, es una asignatura, como digo, que empieza en octubre y acaba en junio. Y hay que estar atentos y tener una disposición activa durante todos esos meses. Esto es importantísimo, ¿de acuerdo? Porque es distinta en procedimientos, es distinta en tareas y es distinta en calendarios. Luego eso ya Manuel insistirá en ello. ¿Pasas, por favor, Manuel? Bien, pasa también esta. Entonces, en esta asignatura pasa la siguiente. Eso. En esta asignatura, esto todo lo tenéis en la guía, como sabéis, seguro que ya lo sabéis. Tenéis 3 modalidades para cursar la asignatura. Una modalidad presencial, que es la que vais a un centro de prácticas, una modalidad virtual, que luego os contaré un poquito brevemente, y una modalidad de investigación. Es decir, esta asignatura hemos hecho el esfuerzo de ofreceros 3 posibilidades, ¿de acuerdo? Con el fin de que podáis todos cursar esta asignatura, sea cual sea vuestras circunstancias. Esto significa que para ir al practicum presencial hay que disponer de tiempo y de un tiempo razonable. No se puede disponer solamente de una tarde, un día a la semana, porque seguramente Manuel no puede encontrar una plaza de ese día de la semana que vosotros tenéis disponible una tarde. Para eso, y entendiendo que el estudiante UNED, bueno, pues es un estudiante con unas características determinadas, hemos ofertado otras 2 posibilidades para hacer esta asignatura, que se pueden cursar de una manera, con una metodología de UNED, y no requiere ir esas horas a un centro externo. ¿Puedes pasar, por favor? Bien. A diferencia, que seguro que esto ya os lo ha introducido Manuel, a diferencia de otras asignaturas, aquí tenéis varios escenarios y varios agentes tutoriales, ¿vale? Es una asignatura que transcurre en el centro asociado con vuestro tutor, el que es imprescindible que tengáis contacto con él y que acudáis al menos a la primera tutoría, donde os va a explicar todos los procedimientos, y que luego, sea cual sea la modalidad que elijáis, tenéis que tener contacto con él para informar de qué modalidad. Una vez, ya veremos, una vez que optéis por otra modalidad que no sea el presencial, ya no vais a tener contacto con el tutor. Pero sí en el principio tenéis que tener contacto con él, ¿de acuerdo? Vais a tener, como cualquier otra asignatura, un equipo docente. Esto como cualquier otra asignatura. Y vais a tener un curso virtual, como cualquier otra asignatura, ¿vale? Pero a diferencia de otra asignatura, vais a tener, en el caso de coger la presencial, en la modalidad presencial, un centro externo de prácticas, en el que vais a tener que ir unas horas, ¿de acuerdo? Y vais a tener un espacio virtual específico, aquellos que elijáis la modalidad virtual o de investigación. Con lo cual, por eso, esta asignatura es muy diferente, ¿vale?
porque tenéis varios escenarios a los que tenéis que estar pendientes y varios agentes tutoriales, porque vais a tener 2 tutores en el presencial, como luego os explicará Manuel, él y además el tutor profesional. Y en el virtual vais a tener vuestros tutores en el propio curso virtual que van a seguir el curso virtual con vosotros. Pasas, por favor. Con lo cual, hay unos pasos: elegir modalidad, luego seguro que Manuel os explica mejor, elegir modalidad, acceder al curso virtual y llevar a cabo el plan formativo de aquella modalidad que habéis escogido, la presencial en el centro de prácticas, la virtual o la de investigación. Pasas, por favor. Vale. ¿Cómo os informáis? Esto es algo importante. Antes de elegir la modalidad, antes de darle el botón que os explicará luego, bueno, está explicado en el curso virtual, pero seguro que Manuel os lo explica cómo elegir modalidad, yo os voy también a decir algo brevemente, pero antes de elegirla, informaros, más allá de lo que Manuel os explique en la tutoría. ¿Cómo os podéis informar del practicum virtual, de cómo es esto del practicum virtual, qué es lo que voy a tener que hacer, si hay muchas actividades, cómo es el calendario? Todo lo tenéis explicado en la página web de la Facultad de Psicología, ahí os he copiado la dirección. En el apartado estudiantes tenéis un apartado prácticas y ahí se explica todo lo relacionado con las prácticas, incluida la modalidad, y tenéis un vídeo. También lo vais a tener en el curso virtual, ¿eh? También vais a tener, en cuanto entréis al curso virtual una vez que os matriculéis, también tenéis estos vídeos. Escucharlos, porque el practicum virtual tiene también sus propias características. Es un practicum exigente. O sea, no creáis que por ser un practicum virtual va a ser más fácil. En absoluto. Los compañeros que hacen el practicum virtual dicen que es, bueno, una cosa dura en el sentido de que requiere una actividad desde noviembre, que es cuando ya todos habéis elegido y los que están en el virtual pues ya empiezan, desde noviembre hasta junio. Es muy intenso. Tiene actividades, claro, como si estuvierais en un centro de prácticas. Tiene actividades durante todo el año que tenéis que realizar durante una temporalización determinada. Tenéis que interactuar con otros compañeros, etcétera. O sea, es decir, que porque sea virtual, la única ventaja es que se puede adaptar a vuestros tiempos, pero son entornos simulados. Hemos tratado de simular un entorno profesional de educativa, los que elijáis virtual de educativa, un entorno clínico para los que elijáis la clínica, o un entorno social o de las organizaciones. Entonces, es un entorno simulado donde os vais a encontrar material multimedia, interacciones con profesionales, seminarios online, es decir, todo un proceso que hemos diseñado didácticamente para que adquiráis competencias también profesionales. En general, la verdad es que el resultado de los estudiantes que hacen el practicum virtual es muy satisfactorio. Empiezan un poquito desanimados en el sentido de que todos querríais ir a un centro de prácticas, pero no todos podéis, por eso os ofertamos esto. Pero aquellos que acaban en el practicum virtual acaban muy contentos de hacer esta modalidad de prácticas, ¿de acuerdo? Y luego, si pasas, Manuel, por favor, tenemos la modalidad del practicum de investigación. Es otra modalidad que se puede hacer virtual, aunque hay plazas que requieren presencialidad en la Facultad de Psicología porque se hacen en los laboratorios. Estos son unas prácticas de investigación, es decir, en este caso os acercáis al rol del investigador en psicología, donde profesores de la Facultad de Psicología ofrecen plazas de investigación. Ahora mismo en la guía de la asignatura tenéis un enlace donde ver esas opciones que tenéis de posibles propuestas en el practicum de investigación, ¿vale? Donde podréis elegir unas por orden de preferencia, ¿de acuerdo? Como digo, os tenéis que leer muy bien en qué consisten porque algunas exigen presencialidad. Entonces, claro, si vosotros no disponéis de esa presencialidad, no podréis. Otras no exigen presencialidad, exigen, por ejemplo, determinados seminarios online que pueden ser síncronos o asíncronos. Por eso, leeros bien la información de todas las propuestas de investigación. Es una opción también muy, muy interesante, pero claro, es una opción al que le interese, pues lo que comento, el rol del profesional en la investigación en psicología. ¿De acuerdo? Pasas, por favor, Manuel. Bien, muy brevemente, porque luego seguro que Manuel entra aquí, pues
vais a tener en el curso virtual, una vez que os matriculéis, el famoso Conecta. El Conecta es un formulario para elegir modalidad. Esto es importante. Cuando elegís la modalidad presencial, ahí no elegís las plazas, ¿vale? Siempre hay esa confusión. Entráis en el formulario y decís, ¿pero dónde están las plazas? No, las plazas no están aquí. Eso es solamente para que nos digáis, yo quiero el presencial, yo quiero el virtual, yo quiero el de investigación. ¿De acuerdo? Nada más. No elegís plaza aquí de presencial, no elegís a qué centro queréis ir, ¿vale? Si elegís el virtual, sí que tenéis que elegir si queréis ir al de clínica, al social o al de educativa. No hay límite de plazas en el virtual. O sea que os podéis ir al que queráis. No tenemos ningún límite de plazas, ¿vale? Y cuando elijáis investigación, aquí sí que os van a salir las plazas. Solo en el de investigación. O sea, cuando elegís modalidad de investigación, os va a salir el listado de plazas y vais a tener que ordenar las plazas por orden de preferencia, pero solo en investigación. Los que queráis iros al práctico presencial, todo el tema de oferta y adjudicación de plazas se hace a través de vuestro tutor, de Manuel. Es decir, él es el que os va a marcar el procedimiento, el calendario, cómo va a ser la oferta y os va a explicar todo. ¿De acuerdo? Por eso yo ahí ahora no voy a entrar en eso. ¿Puedes pasar, por favor, Manuel? Vale, ya estoy acabando, con lo cual todos nos matriculamos y al matricularnos entramos en este curso que se llama Prácticas Externas. Ahí estamos todos. ¿Qué digo con todos? Todos los que os matriculáis en la asignatura. Independiente, todavía no habéis elegido. Os matriculáis de Prácticas Externas y entráis en este curso. Y aquí es donde está el formulario donde vais a elegir modalidad. Ese formulario se abrirá. De todo esto tenéis información en el curso virtual, toda la que estoy yo dando y mucho más, ¿vale? Ahí tenéis el Conecta, tenéis el plazo en el que se abre y el plazo en el que se cierra, ¿vale? Muy importante, es responsabilidad vuestra, no de vuestro tutor, es responsabilidad vuestra estar atento a los plazos del Conecta, porque el que no esté en una modalidad de prácticas no puede hacer la asignatura y no puede superarla. Con lo cual, muy atentos a esto, ¿vale? Hay tiempo de sobra, no os pongáis nerviosos, hay tiempo de sobra para elegir las prácticas, ¿vale? Y si luego hay algún problema, como os indicará luego Manuel, hay un periodo de cambio de modalidad y luego ya os explicará esto, ¿de acuerdo? Y ya creo que es la última. ¿Puedes pasar, Manuel, por favor? Bien, entonces, una vez que en el Conecta elegimos modalidad, a partir de una fecha que también está en el curso virtual, tendréis acceso a los cursos virtuales de modalidad. Es decir, ya nos iremos a otro curso, cada uno al que le corresponde. El que haya elegido el practicum profesional presencial irá a la imagen que aparece en el centro, al curso virtual del practicum profesional presencial. Ahí solamente ya vais a estar los tutores de centros asociados, vosotros, los que elijáis ir a un centro de prácticas externo y el equipo docente. Y los que elijáis el virtual, ya se os va a abrir un curso, cada uno el suyo. Si habéis elegido virtual de clínica, se os abre el virtual de clínica que está en la imagen arriba a la derecha. El que os habéis elegido educativa, el que está arriba a la izquierda. Y social, abajo a la izquierda. Y, y los que habéis elegido investigación, el curso que está en la imagen abajo a la derecha. O sea, cada uno, una vez que se cierre el plazo de elegir la modalidad, se le abrirá su curso virtual. Y es responsabilidad vuestra, no es responsabilidad de vuestro tutor ni del equipo docente. Es vuestra comprobar que se os ha abierto el curso que habéis elegido. Y si no se abre, hay un foro para que digáis que no lo tenéis abierto. No vale que al cabo de 2 meses digáis, yo no sé, porque a mí yo no tengo el curso ese que tengo que tener. Porque a lo mejor ya no podéis cursar la asignatura porque llevamos 2 meses ya, por ejemplo en el virtual, 2 meses ya con tareas, actividades, etcétera. Luego, esto es algo por eso os digo que en esta asignatura hay que estar durante todo el curso muy atentos a calendarios, procedimientos, etcétera. Y también estar muy activos, ¿de acuerdo? No se puede de pronto, os lo digo porque nos ha pasado que, bueno, lógicamente todos tenéis vuestras obligaciones familiares, laborales y a lo mejor pues pensáis, no, ahora no me puedo ocupar de las prácticas, ya en el segundo cuatrimestre ya me centraré en esto.
y a lo mejor os acordéis de las prácticas en febrero, pues habéis perdido la asignatura, porque en febrero no se puede empezar esta asignatura. ¿De acuerdo? Entonces, eso, perdonadme que insista, pero es que es muy, muy importante, ¿vale? Y si pasamos a la próxima, creo que es la última por mi parte. Solamente, y ya acabo, daros la bienvenida. Esto es una asignatura de verdad muy, muy bonita, de la que tenéis muchas ganas. Somos conscientes de que es compleja en procedimientos, pero también vais a tener el acompañamiento de vuestro tutor, que además, en concreto, este tutor es un lujo de tutor, con lo cual aprovecharlo porque Bueno, está muy, 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 me consta que está, bueno, pues tiene un compromiso grande en esta asignatura, en acompañaros, en ayudaros, pero también asumir la responsabilidad que os toca. ¿De acuerdo? Asumir esta responsabilidad. Sois casi psicólogos, con lo cual tenéis que, bueno, pues asumir como digo, lo que os corresponde. ¿De acuerdo? Animaros a asistir a las tutorías, o bien presencial o bien online. Aunque suponga un esfuerzo, en las tutorías del centro asociado vais a aprender mucho, no solamente ahora que os va a ayudar en los procedimientos, sino luego que, bueno, pues vais a abordar temas, podéis discutir lo que estáis viendo en el centro de prácticas, luego los seminarios obligatorios que tenéis, pues también lo podéis tratar con vuestro tutor. De verdad que os animamos a hacer un esfuerzo y venir a estas o conectaros, en fin, asistir a estas tutorías. Y yo con esto ya acabo, perdonar este retraso y haberme colado y bueno, pues espero haber sí, ayudado un muchas poco. gracias. Muchas gracias, Laura. Es un lujo, un placer. Gracias. Ahora no sé, bueno, ahora sigo yo, no sé. Sí, pero claro, tendrás que, porque yo no puedo eso. Nada, ya está. Yo creo que sí, seguimos. Ya está, Laura. Ahora ya sigo yo con lo mío. No sé si tengo que cerrarte a ti o no, no tengo ni No, idea. vale. Pero bueno, Yo sí ahora sí. claro, yo si me permitís, pues ya os dejo en unas manos Nada, excelentes y nada, y lo que tú volver a quieras. repetiros que bienvenidos y que todos tengamos un curso excelente. Muchísimas gracias. Bueno, Venga. sigo ahora quedan 15 minutos. Entonces, en 10 minutos os voy a contar toda la asignatura. Toda la asignatura va a pasar por vuestros ojos. Y después, en 5 minutos, si queréis, preguntáis. ¿Vale? Así que voy a hablar muy rápido. Obligatorio, ¿qué tenéis que hacer todos? ¿Vale? Os ha comentado ahora Laura las 3 modalidades. Ya las veremos, más o menos, o mirad los vídeos del aula virtual o el enlace que ya dijo ahora. Muy importante, ¿qué tenéis que hacer todos? Primero, matricularos. Segundo, leer la guía de la asignatura y consultar el aula virtual tan pronto esté. Contactar con el centro conmigo. Ahora os veo, pero no sé si estáis matriculados, si no, si vendréis o no. Todos los de la asignatura tenéis que poneros en contacto conmigo. Yo os recomiendo de verdad que vengáis, ¿vale? Sobre todo las primeras tutorías y si no, conectaros. Pero tengo que tener constancia de que existís. No es necesario que vengáis a lo mejor toda la hora, ni a todas las tutorías, ni mucho menos, cada uno tiene su vida, pero venid. Yo os recomiendo de verdad, porque hay mucho, sobre todo al principio, cuando ya estéis incorporados ya habla, bueno, ya se verá, cuando estéis incorporados digo los centros de prácticas, pero venid o por lo menos contactad conmigo para yo saber que existís, ¿vale? Elegir modalidad, una de las tres, itinerario, si es el virtual, como os acaba de decir Laura, y orden si es de investigación. A través del formulario Conecta Practicum. Esto es lo que dijo Laura, ¿vale? Esto lo tenéis que hacer todos. Lo vais a tener en el curso virtual, el enlace Conecta Practicum. Lo veremos aquí, pero es súper fácil. Es un formulario súper fácil que tenéis que elegir. El año pasado fue hasta el 15 de noviembre, ¿vale? Había que elegir modalidad. Os lo pongo en rojo porque este año no, pero bueno, será más o menos. Vale, comprobar, esto es muy importante, lo acaba de decir Laura, comprobar cada uno de vosotros si después de ese día, 2 o 3 días después del 15 de noviembre, tenéis acceso al curso específico. Es decir, quien haya elegido presencial, si tiene un curso nuevo, ¿vale? Donde veis mis cursos y las asignaturas, tenéis que tener un curso nuevo, que será práctico, un profesional presencial, ¿vale? O práctico, un profesional de investigación. Es decir, tenéis que tener acceso a los dos. Es responsabilidad vuestra, tener que mirarlo, porque yo no puedo entrar por vosotros, es cada uno su perfil. Y si no lo vierais, si no vierais ese curso nuevo, ¿vale? O no tenéis acceso a ese curso nuevo, tendríais que comunicarlo tenéis las instrucciones también ahí, en el foro técnico, ¿vale? Por eso os digo que vengáis, porque el hecho de venir o estar en contacto con la asignatura, como vamos a ir haciéndolo juntos, pues os fuerza a estar metidos en la rueda, ¿vale? Y si alguien que no viene 15 días, que no es nada, quiero decir, una asignatura, si no vienes 15 días, se pasa volando y a lo mejor son 15 días vitales para determinados procedimientos, ¿vale?
nada. Después, informar, todos tenéis que informarme, me mandáis un correo o venís aquí de la modalidad que habéis elegido, vale, pues yo me voy al virtual, vale, pues hasta luego, que vaya muy bien, conmigo ya en principio ya o al virtual o al de investigación, vale, pero todos me tenéis que decir en qué modalidad estáis, vale, y después hay un último paso, puede ser sí o no, quien quiera cambiar de modalidad, vale, eso hay un plazo determinado específico que tendréis en el aula virtual. El año pasado fue hasta el 30 de noviembre, vale. Tenéis las instrucciones en el aula virtual, ¿vale? Muy importante, entrar o salir de la modalidad presencial, ¿vale? Requiere informar y obtener el visto bueno del tutor. Es decir, me tendríais que avisar a mí, me mandáis un correo y me decís, o venís aquí, pero que yo me entere que fulanito de tal con DNI tal, decís aquí, ya os digo, un correo, queréis cambiar, entrar o salir del virtual, ¿vale? Muy importante, ¿vale? Hay que valorar cada caso, hay que ver, o me comentáis a mí o lo que fuera, nunca se va, esto os lo anticipo porque es importante, de verdad, nunca se va a autorizar un cambio de modalidad si una persona ya se ha incorporado a un centro de prácticas, ¿vale? Es decir, si habéis elegido, imaginaos, habéis elegido presencial, estáis en el centro de prácticas y por el motivo que sea queréis cambiar al virtual, no se va a autorizar, ¿vale? Pero bueno, esto ya lo iremos viendo, ya, ¿vale? Ahora ya os hablo del presencial. Ya dejamos de lado virtual y de investigación presencial. Requiere la asistencia a un centro colaborador durante 180 o 225 horas, ¿vale? Eso lo va a determinar el centro, 180 o 225. Si son 180, a mayor tendréis que presentar en la memoria, lo sabéis con antelación, evidentemente, ¿vale? Si van a ser 180 o 225. Quien haga 180 tiene que presentar en la memoria un análisis, depende del itinerario o el buzón en lo que lo entreguéis, pues será un análisis de un caso, una propuesta, pero eso ya sí, ya lo iremos viendo, ¿vale? Obligatoriamente se os da de alta en la Seguridad Social, ¿vale? Si tenéis dudas con esto, desde hace 2 años, sí. Si tenéis dudas con esto, no os preocupéis, quiero decir, no suele haber problema, pero bueno, yo, como eso no depende de la universidad, si tenéis dudas con esto, yo recomendaría hablar directamente con la Tesorería General de la Seguridad Social, o si ponéis en Google prácticas formativas, Seguridad Social, Tesorería General, ya hay un apartado de dudas frecuentes que os explica, ¿vale? Porque hay casuísticas de lo más variado, pues desde gente que está trabajando hasta funcionarios que cotizan en MUFACE, gente que que recibe una pensión, quiero decir, pero bueno, en principio no suele haber problemas con las prácticas. Yo lo digo en base a la experiencia que yo tengo, ¿vale? Pero quien tenga dudas porque tenga una situación muy particular, eso que lo comente o que miren la Tesorería General de la Seguridad Social, ¿vale? Obligatoriamente en la modalidad presencial a mayores de esas 180 horas tenéis que hacer 4 seminarios obligatorios a lo largo del curso con fechas fijas y diversas actividades, ¿vale? Independientemente. Por eso sí que es muy importante lo que os decía Laura y en lo que yo os insisto mucho. Es una asignatura que tenéis que, habrá momentos de más intensidad y momentos más relajados, pero empezáis desde el día 1 o 7, o yo no sé el día que empiezan las tutorías, el 7 creo que es, con vosotros. Empiezan el día 7 y terminan en mayo o junio, ¿vale? Tenéis que estar pendientes todo el año. Hay 4 seminarios, que haya 4 seminarios no quiere decir que sean 4 actividades a realizar, porque cada uno de los seminarios a lo mejor tiene diferentes actividades en diferente momento del curso. Por ejemplo, el primero, que es de competencias profesionales, hay una actividad que corrijo yo, pero hay más actividades. Hay una que tenéis que hacer el año pasado, por lo menos, que tenéis que cubrir cuando os incorporabais a las prácticas, al centro de prácticas, otra actividad que teníais que cubrir cuando terminabais las prácticas. Es decir, son 4 seminarios repartidos a lo largo del curso, que algunas actividades se pueden solapar o no. Hay que estar pendiente, ¿vale? Yo aquí los trabajaremos, miremos, recordaré las fechas, eso sobre todo para la gente que no viene, o lo que os decía Laura, no os podéis acordar, de repente en febrero voy a empezar con las prácticas, ¿vale? Aunque suene mucho rollo ahora y mucho requisito y mucho no sé qué, y si me olvido, Dios mío, que parece una... no os preocupéis, ¿vale? Porque vamos juntos, los vamos haciendo y se va bien. Vale, había 4, bueno, el año pasado hubo 4 seminarios, en principio me imagino que se mantendrán, pero eso no depende de mí, de competencias profesionales, habilidades de autorregulación, ética y deontología, que también corregía el tutor del centro asociado, e inserción profesional, ¿vale? Después tenéis en el aula virtual un apartado de cada uno de ellos, se irán abriendo y os van desglosando las actividades, aquí trabajaremos, ¿vale? Tenéis que hacer una memoria final con un formato determinado, os aparece ahí ya, consultadlo si queréis, si veis, tiene que tener, pues tanto, bueno, unas orientaciones muy específicas, ¿vale? Y muy importante también, seguimiento del PAD del centro asociado, que esto os lo iré yo comentando, que es el plan de acción tutorial de cada centro asociado. Aquí lo marca el centro asociado y el tutor,
que es, quiero decir, las actividades ahora os las digo, ya las iremos viendo, son sencillas, fáciles y divertidas y yo creo que nos lo pasamos. Vale, que lo tendréis disponible en Academos, que no, supongo que todos conocéis, y en el foro de tutoría yo os iré colgando las cosas y os iré informando. Vale, yo os anticipo, actividades que tenéis conmigo obligatorias, que yo ahora recuerde, ya luego os las pongo también, pero primero contacto a lo largo de todo el curso, sobre todo, a lo largo de todo el curso, pero sobre todo cuando estáis en la estancia de prácticas, ¿vale? Unos podréis venir, otros no, pero no puede ser que empecéis las prácticas en un centro y que yo no sepa nada de vosotros hasta que hayáis acabado, ¿vale? No os digo cada semana, no os digo cada 5 días, cuando queráis, cuando podáis, o venís, os conectáis un rato, o quiero decir, me vais diciendo que está todo bien o que está todo mal, o lo que sea, o lo que vais aprendiendo, o lo que vais haciendo, ¿vale? Pero no puede ser que yo pase un mes sin saber de vosotros si estáis en el centro, porque puede haber cualquier incidencia, y lo digo por vuestro bien. Puede haber cualquier cosa que si yo sé se puede intervenir y se puede solucionar, y si yo no sé, no se puede intervenir, no se puede solucionar, ¿vale? Y después tenéis que hacer dos actividades, una que es que yo creo que es, bueno, a mí me encanta porque aprendo un montón de vosotros, que es exponer esto es en el segundo semestre, ¿vale? Vais a venir aquí, o venís aquí, o bueno, por esto, con cámara, pero con cámara, ¿eh? No vale que una voz en off contándonos su experiencia y que contéis, ¿vale? Yo os doy un guión que podéis utilizar si queréis o no, pero yo creo que es muy interesante y yo aprendo mucho porque yo trabajo de lo que trabajo y conozco mi ámbito laboral, pero hay muchísimos ámbitos de la psicología que yo que no he tocado y no conozco. Y bueno, es un lujo poder oíros a vosotros porque estáis viendo, bueno, vais a ver cosas que yo creo que a todos nos pueden interesar, ¿vale? Y después hacer un informe también, un informe súper sencillo, que os mando yo también un guión para un informe final de prácticas, ¿vale? Para que me contéis vosotros, pero está guionizado también, lo puedo hacer con vosotros, pero esto lo tenéis que hacer obligatoriamente. Voy súper rápido porque se acaba el tiempo. Imprescindible respetar la secuencia temporal, calendario, tal. Bueno, esto ya me salto. El periodo de estancia en la entidad es un único periodo sin interrupciones entre noviembre de 2025 y mayo de 2026. Vale, tenéis que hacer las horas entre este periodo obligatoriamente. Entre noviembre, es decir, las 180 horas o 225, tiene que ser entre noviembre y mayo. Vale, excepcionalmente, si lo solicitase la entidad colaboradora, podría ser hasta el 15 de julio, pero tendríais que ir a la convocatoria de septiembre. Vale, tiene que ser un único periodo, es decir, no podéis hacer 100 horas en el mes de noviembre y las 80 en el mes de mayo. Tiene que ser un único periodo, ¿vale? Las 180 horas, que no quiere decir que tenga que ser todos los días, eso pues si una entidad se va de vacaciones en Navidades, pues esos días no, ¿vale? Pero tiene que ser un único plan formativo, un proyecto formativo, perdón, en un único periodo de tiempo, ¿vale? Es necesario siempre un convenio de colaboración de formación entre la UNED bien, bueno, por el centro asociado o por la facultad, pero no os podéis incorporar de la nada a un centro de prácticas, ¿vale? Requiere que haya un convenio de formación, ¿vale? Que se puede consultar, luego miramos los centros que hay o lo que fuera, me podéis consultar a mí por si hubiera, ¿vale? Siempre que se cumplan los plazos está garantizada, esto lo decía Laura, y es muy importante, ¿vale? Siempre que se cumplan los plazos está garantizada la plaza en alguna de las modalidades, pero no la plaza ni la modalidad elegidas, ¿vale? Es decir, no se os garantiza la plaza, pues yo quiero una plaza en tal sitio, no, ¿vale? O quiero una plaza obligatoriamente en tal modalidad y que se ajuste a mi situación familiar, no necesariamente, ¿vale? Ni el periodo temporal preferido, es decir, yo tengo disponible el mes de abril y mayo. A ver, siempre se intenta, evidentemente, que todos, quiero decir, todos estamos a favor de obra, quiero decir, desde el primero hasta el último, y el alumnado también, intentamos que todo el mundo esté contento y bueno, que todo el mundo pueda hacerlo, pero claro, daos cuenta pues que a lo mejor es imposible localizar, por lo que decía Laura, yo tengo los lunes y los martes a partir de las 8 de la tarde, pues, y a partir del mes de mayo. Vale. No se garantiza la plaza en la mención cursada, ¿vale? Es decir, que yo siga o quiera hacer el itinerario de clínica o educativa no garantiza que vaya a hacer las prácticas en ese itinerario. Primero, no es necesario para tener la mención, y segundo, como os decía Laura, el grado es generalista. Y después esto yo os contaré en tutorías porque ya es mucho rollo. Yo creo que hasta tiene bueno, creo no, estoy convencido que hasta tiene su parte buena, ¿vale? Solicitud y adjudicación de las plazas, que esto es lo que os suele preocupar.
El calendario específico os lo diré yo, ¿vale? Porque cuando se solicitan los centros, y eso sí que lo marcaré yo, ¿vale? Si venís, lo vamos viendo, si no, os aviso por correo, pero por eso tenéis que consultar el correo y el foro, ¿vale? Porque a lo mejor, pues os digo, en esta semana tenéis que elegir las plazas. Os digo, en esta semana me tenéis que mandar el expediente con la media calculada, ¿vale? Y si no me lo mandáis esa semana, pues a lo mejor ya han sido adjudicadas las plazas, ¿vale? Bueno, lo primero sería contacto con el tutor del centro social en la primera quincena de octubre, foro de tutoría, correo electrónico siempre. Usad correo electrónico corporativo, ¿vale? El de la UNED, siempre. O preferiblemente de manera presencial en la tutoría, ¿vale? Oferta de plazas en la aplicación de prácticas con sus características esenciales y yo intentaré que estén a lo largo de octubre y a primeros de noviembre, ¿vale? Las plazas. Ahí veréis en la aplicación de prácticas, que si ponéis prácticas UNED ya os lleva, ¿vale? Las plazas disponibles, las características, bueno, pues de manera muy resumida, pues el centro, si son 180, 225 o le da igual al centro y podéis elegir, y creo que, sí, el periodo y el horario, ¿vale? Si tenéis dudas, preguntadme a mí. No contactéis en ese momento, ¿vale? Con los centros. Me preguntáis a mí y yo os digo hasta donde yo sé que, bueno, lo que se puede ajustar, ¿vale? El centro colaborador, es decir, la entidad que colabora, determina el número de plazas, la duración, 180-225, el horario y el periodo disponible, ¿vale? Que es lo que vais a ver en la aplicación. Vosotros elegiréis hasta 5 plazas por orden de preferencia, pues la mía es esta y esta, ¿vale? 5. Muy importante, el año pasado, y esto ya os lo diré, pero tenerlo en cuenta, se puede modificar el orden, pero no eliminar, ¿vale? Es decir, luego podéis mover, pues no, prefiero esta, subo la 3 a la 2 y bajo la tal, pero el año pasado por lo menos no se podía eliminar una y meter otra, ¿vale? Es decir, si cubrí las 5 no se permitía, ¿vale? Pero bueno, esto lo iremos viendo. Yo preasignaré las plazas atendiendo, esto es muy importante, ¿vale? Atendiendo a los criterios de, bueno, si una persona pide una plaza y solo pida esa, pues fantástico, ya está para ti. Pero si hay varias personas que solicitan una plaza, se aplican estos criterios, ¿vale? Primero, adecuación a los requerimientos de la entidad. Segundo, adecuación al perfil de la plaza. Y tercero, nota media del expediente. Realmente lo que más se va a utilizar es la nota media del expediente, ¿vale? Primero, adecuación de los requerimientos de la entidad puede darse, pero no es muy común, ¿vale? Pensad, pues yo qué sé, pues imaginaos en una entidad que trabaje con mujeres víctimas de violencia de género y que prefieran una mujer que un hombre, ¿vale? Se me ocurre una cosa que pueda ser. No, a mí no se me ha dado, ¿eh? Pero podría ser, ¿vale? Entonces, en ese caso, evidentemente, pues tendríamos bueno, que satisfacer los requerimientos de la entidad. ¿Vale? Después, la adecuación al perfil de la plaza es muy complicado en determinadas plazas porque ya las iremos viendo. Algunas no está claro, ¿vale? Y las funciones son diversas y no están tan claras, ¿vale? Sobre todo para encajar determinadas plazas en una mención determinada. Y entonces, la forma más objetiva es nota media del expediente. Esto ya os diré que me lo tenéis que mandar, calcular o no sé cómo se hará este año, ¿vale? Pero en principio solicitaréis las plazas, pues salen las plazas, esta, que está súper guay, aparentemente está súper guay esta plaza, la pedimos 5 personas, bueno, pues la que tenga más alto, ¿vale? Después, una vez que, ya os dije, pues sí, preasignación, ¿vale? Es decir, yo preasigno las plazas, os va a llegar un correo, lo veréis. Esta plaza ha sido preasignada, ¿vale? Que os la haya preasignado implica no que sea vuestra, sino que ha sido preasignada. Entonces, os podréis poner, es decir, que en principio es para vosotros. Os podréis poner en contacto con la entidad, ¿vale? Ya veréis los datos del tutor. En algunos casos lo gestionaré yo esto, pero yo os diré, ¿vale? Depende qué casos, qué entidades. Puedo usar. No. Y en ese momento que tengáis la plaza preadjudicada, os ponéis en contacto con la entidad y obligatoriamente le tenéis que solicitar unos datos, que yo os diré cuáles, que tenéis que subir a la aplicación. Todo este procedimiento tiene que ser así, porque si no es así, si vosotros no hacéis este pasito, yo no puedo hacer el siguiente. Si yo no hago el siguiente, esto es toda una cadena, ¿vale? Una vez que hayáis subido esos datos, yo acepto la plaza. ¿Vale? Y una vez que acepto la plaza, emito el proyecto formativo, que es como una especie de, pues, acuerdo, contrato, llamémoslo como queráis, ¿vale? Que con las actividades y, bueno, que vincula en cierta manera y entre comillas, ¿vale? Y una vez que yo emito el proyecto formativo, nos llega un correo a los tres, al tutor colaborador, a mí y a vosotros, y tenéis que, a través de un enlace, validarlo, que sería como firmarlo, ¿vale? Y una vez que lo validéis, os podéis incorporar a las prácticas. Esto es así como mucho rollo, tampoco es tan rollo, pero hay que ser como muy escrupulosos, ¿vale? Porque las fechas no os podéis incorporar si no ha sido validado, la fecha tiene que ser de incorporarse, tiene que ser posterior a la validación, esto lo iremos viendo, ¿vale?
Una vez que hemos validado, es decir, hemos dado el ok los 3 intervinientes, o 4, si hay 2 tutores, ya os podríais incorporar, ¿vale? Muy importante después, que ya os iré recordando yo, cada mes tenéis que indicar en la aplicación estos efectos de la Seguridad Social, ¿vale? Los días que habéis ido, si ha habido cambio, ¿vale? Los días que habéis estado en la entidad. Esto ya lo veremos. Aspectos a tener en cuenta en la modalidad presencial. Uno, si vais a ir a un centro que atienda menores, obligatoriamente hay que presentar el certificado negativo de delitos sexuales, ¿vale? Que lo autorizáis con la matrícula o si da problemas o lo que fuera, lo tenéis que subir, lo solicitáis, muy fácil por internet, o vais a la delegación del Ministerio de Justicia, aquí en Coruña está en el edificio de Correos, lo pedís, lo subís, ¿vale? Yo veo que está correcto y se va, desaparece en el inverso, ¿vale? Centros excluidos, es decir, un centro que no podríais ir a hacer prácticas y que ya no debéis solicitar. Si alguno de vosotros, bueno, si el alumno, algún familiar o persona cercana ha asistido como usuario, paciente, alumno, aunque dicha asistencia haya concluido, ¿vale? Y si hay relación familiar con profesional o personal del mismo, ¿vale? Es decir, si se da alguna de estas circunstancias, no deberíais ir a ese centro, ¿vale? Si el alumno quiere proponer un centro, es decir, si alguno de vosotros queréis proponer un centro determinado, bueno, primero hay que ver a ver si hay convenio y lo que fuera, ver si es viable, lo tenéis que indicar en la aplicación de prácticas, vais a ver, el año pasado por lo menos había una pestañita verde que ponía como hacer propuesta o algo así, ya lo veis, pincháis y lo proponéis, ¿vale? Y me mandáis un correo electrónico a mí, avisándome, diciéndome, bueno, pues quería proponer este centro. Yo os digo que sean, si lo proponéis, que posiblemente no, que no hace falta ni mucho menos proponerlo, pero que sean propuestas un poquito de xeito y de sentido. No, es que oí hablar de no sé qué sitio y me encantaría. Vale, es decir, contadme el caso, me escribís por qué y vemos, ¿vale? Si es viable o no, o lo que fuera. Prácticas en lugar de trabajo, ¿vale? Que esto es una situación que se suele dar. Las prácticas, si alguien quiere hacer las prácticas en el sitio donde trabaja, ¿vale? O en la entidad en la que trabaja. Se permite, pero de manera excepcional, ¿vale? Requiere autorización. Me lo tenéis que decir a mí siempre, ¿vale? Por correo electrónico y indicarlo en la aplicación, bueno, en lo de propuestas o avisarlo. Hay un apartado que tenéis y tenéis que, bueno, lo ponéis por ahí, ¿vale? Porque luego tenéis que subir también esta documentación que os digo. En caso de que se estime viable y de que pueda ser, requiere que el profesional que os va a tutorizar, que sea psicólogo, horario indicando que es compatible las prácticas con vuestro horario de trabajo, bueno, y un plan formativo total adecuado, esto ya lo veremos, ¿vale? Pero que sepáis que existe esa posibilidad. Aunque es excepcional y requiere autorización, ¿vale? Y tenéis que comunicarlo, ¿eh? No, aspectos a tener en cuenta en la modalidad presencial, esto ya, bueno, implantación tutorial, que ya os lo dije, exposición oral, contacto con el tutor, no os pongáis en contacto con los centros hasta que la plaza... Esto es muy importante, sobre todo por el buen funcionamiento de la asignatura y de los centros, porque os cuenta que son muchos alumnos y si no... Entonces, cualquier duda, cuando se vaya, incluso cuando estemos en las tutorías, ¿vale? Porque yo lo que voy a hacer ahora es ir llamando, viendo cómo van, comentadme a mí y yo os digo, ¿vale? Sin problema. Si hay quejas del centro colaborador relativas al comportamientos inadecuados en los cursos virtuales o la manera de comunicarse con los diferentes agentes educativos, se producirá, un análisis minucioso por el equipo docente y tutorial, pudiendo suponer el fin del proceso de prácticas, el suspenso de la asignatura. Si se produce suspenso por esta causa, en la siguiente matrícula, obligatoriamente tendríais que hacerlo en la modalidad presencial, pero en un centro no propuesto por vosotros, ¿vale? Esto aparece en la guía de la asignatura. No suele darse, pero puede darse, ¿vale? Daos cuenta que la asignatura de prácticas no es solo las 180 horas y las 225. Empieza, yo os digo, yo creo que desde que hicisteis la solicitud y la matrícula. Vale, muchas de las competencias que vais a ver y en el seminario que tenemos es que no solo las competencias de comunicación, no es solo hacer un informe o no solo son las 180 horas. También es comunicarse con el tutor cuando lo escribís, comunicarse la primera, quiero decir, es mucho más amplio, ¿vale? Bueno, no. 3 escenarios que decía Laura en la modalidad presencial. El centro colaborador, que en principio sería conmigo, el tutor colaborador, no, el centro colaborador es la entidad, sería el tutor, vuestro tutor, a donde vayáis, el tutor del centro asociado, que, bueno, perdonad, porque como estoy hablando tan rápido para acabar, a lo mejor me trabuco. El tutor del centro asociado, 3 personas, el tutor del centro asociado, que soy yo, el tutor colaborador, que va a ser el que esté en la entidad, y el equipo docente. Cada uno de nosotros evaluamos, ¿vale? En la nota final, el equipo docente evalúa la memoria, que es el 60%, el tutor, yo, es el 15%, y el tutor colaborador, 25%. Tenéis informe, un modelo de lo que vamos a evaluar cada uno,
uno, en criterios de evaluación, modelos de informes, miradlo. Yo recomiendo siempre que hay criterios de evaluación para todo, para esto y para lo que sea. Mirad los criterios de evaluación porque ahí sabéis qué es lo que la persona que os va a evaluar, qué es lo que va a tener en cuenta. ¿Vale? Obligatoriamente, para superar la asignatura, es necesario haber realizado todas las actividades obligatorias de los seminarios y la memoria en fecha, ¿vale? Y por la manera, no vale entregarlas después o fuera de plazo, tiene que ser en las fechas determinadas, ¿vale? Y por el formato que se solicita, haber completado las 180 o 225 horas de prácticas, es decir, si no se completan esas horas, es un suspenso, la asignatura es un abandono, ¿vale? Y obtener como mínimo un 5 en cada uno de los informes, ¿vale? Es decir, en el informe del tutor colaborador, en la memoria y en el del centro asociado, ¿vale? Cada uno ponderará un 25, un 15 o un 60, pero hay que tener un 5 en cada uno de los informes, ¿vale? Y ahora con esto ya, bueno, aquí no sé si leeroslo o no, porque aquí tenéis, bueno, miradlo en casa, porque es como un resumen de lo que acabo de decir, ¿vale? O miradlo en casa o ya lo comentaremos aquí. Son como todas las tareas, entre paréntesis pone alumno y es lo que tenéis que hacer vosotros, ¿vale? Y la fecha aproximada, os pongo aquí, confirmar curso 25-26 porque aún no salió como el calendario, ¿vale? Pero sería apertura del curso virtual el año pasado, 1 de octubre. Esto es como un guía, bueno, nada, esto lo veis si queréis. Y os digo ahora para acabar, los centros colaboradores, perdón, con oferta de plazas en el curso pasado, ¿vale? Previsiblemente sean similares. No quiere decir que vayan a ser los mismos. De hecho, no van a ser, porque alguno he metido nuevo que colabora este año y alguno que colaboró el año pasado, este año no colabora. Pero bueno, os digo que por aquí van a ir los tiros, ¿vale? En Coruña tenemos a CLAD, que bueno, ¿queréis que os diga a qué se...? O ya lo iremos bien, ¿vale? Para no hablaros así de cada uno. En Coruña teníamos a CLAD, a FACO, APEM, Asociación Participa para la Inclusión Social, Asociación Vieiro, ASPACE, Casco, Centro de Educación Especial Nuestra Señora Rosario, Centro de Psicología Carolina Duarte, Cruz Roja, Fundación Equipo Humano, Letras de Colores, El Deportivo, Hospital de Oza, que es del Sergas, Servillí Útaca y Fundación Amigo, ¿vale? En la zona de Coruña. Después en Ferrol, en la zona de Ferrol, teníamos el Centro de Educación Especial Terra de Ferrol, Centro de Psicología María 98, en ese Centro de Psicoterapia y Trauma, Residencia Súa Casa, en San Sadurniño, y la unidad de enlace del Sergas, ¿vale? Y en la área de Santiago teníamos el CIFP Politécnico de Santiago, FEAFES Galicia, Foltra, Violeta Cruz, Centro de Psicología Infantil. Vale, por aquí van a ser los tiros. Yo en las primeras tutorías hablaré con vosotros o con los que vengáis y si no me escribiréis, pero por eso es importante que me digáis, porque bueno, me interesa también saber qué es lo que os interesa o de qué área sois, porque a lo mejor si hay alguien de Ribeira, pues intentamos en la medida que sea de Ribeira o yo qué sé, o de Ortigueira. Bueno, pues para que no tenga que venir a Coruña si le interesa esta modalidad. Vale, por eso sí que os digo que es bueno, aparte de ser de que debéis hacerlo, que es bueno que vengáis o que os pongáis en contacto conmigo, porque a mí me interesa, aunque no se garantice la plaza, pues bueno, si tengo que contactar con entidades, pues prefiero contactar con alguna que a lo mejor sé que os puede interesar más o que se puede ajustar más, ¿vale? Aunque no yo pueda hacer más o menos, ¿vale? No sé si tenéis así alguna duda rápida. Porque nos echan. ¿Alguna duda rápida? ¿Alguna duda rápida da tiempo o no? No. Tenemos otros 5 minutos porque la siguiente sesión se retrasa un poco. Ah, vale. Bueno, pues entonces alguna duda o algo que queráis plantear o aquí la gente que está por aquí. Eso sí en el chat. Información. Yo no veo. Vale. Yo creo que no. Información, no. No. Aquí no lo veo. No. ¿Algo que preguntar o algo que...? ¿Sería concentrar las prácticas en el inicio o tiene que ser sí o sí hasta finales de curso? No, sí o sí, no. O sea, como es desde octubre. Imagínate una entidad, a lo mejor dice, no, mira, oferto las prácticas en noviembre y diciembre, porque es cuando yo tengo disponibilidad. Bueno, pues en diciembre ya podías haber acabado, o gente, hombre, en diciembre me parece muy pronto, sobre todo por las horas, pero puede ser, o el 7 de enero, ¿vale? No, hay gente el año pasado, por ejemplo, el 3 de enero acabó una chica, sí. El 3 de enero a lo mejor ya acabaste la estancia en la entidad. No quiere decir que hayas acabado la asignatura. Es decir, tú has hecho las prácticas en la entidad porque has elegido esa plaza y esa plaza oferta, daos cuenta que el periodo del curso lo va a determinar la entidad. A mí la entidad, imaginaos, ACLAD me dice, pues yo tengo una plaza disponible en los meses de enero y febrero. ¿Vale? Y AFACO me dice, pues yo tengo una plaza disponible en noviembre y diciembre. Y APE me dice, pues yo tengo una en mayo y junio. Y entonces elegiréis lo que más se ajusta. Entonces, lo que no acabáis es la asignatura, porque los seminarios y esto que os decía y la memoria y todo eso tiene sus plazos determinados. Pero el hecho de las 180 horas o 225 de tener que ir a un centro, eso sí, no, eso depende.
¿vale? Vale, los seminarios y tal también van a ser hasta junio. Sí, los seminarios son a lo largo de todo el curso. Mira, el año pasado el primero, que era el de competencias, por ejemplo, la primera actividad teníais que hacerla cuando se incorporabais. Si alguien se incorporaba en noviembre, ya tenía que hacerla en noviembre. Si alguien se incorporaba en marzo, pues la tenía que hacer en marzo. Después, la actividad del primer seminario, que eran varias actividades, pero la que corregía yo, que era, bueno, pues como una especie de ensayo bueno, ya veremos, pero la teníais que entregar, si no recuerdo mal, creo que era el 20 de enero. ¿Vale? La fecha tope. Pero bueno, nosotros miraremos, quiero decir, aún no hice el calendario, pero a lo mejor en la última tutoría o en la tutoría de diciembre, o en el mes de diciembre ya, quiero decir, eso se avisa con tiempo. Lo que a lo mejor no se avisa con tanto tiempo, porque no es posible, es lo que os digo yo. A lo mejor una entidad, a mí, porque después hay entidades de todo tipo, gente hay de todo tipo. A veces me dan a mí más tiempo o menos tiempo. Algunas tardan más en contestar, otras menos. Entonces puede ser que alguna entidad tipo Sergas, que avisa a última hora, tarde, mal y arrastro o cuando pueden, que digan, bueno, pues ofertamos 3 plazas y que yo os ponga, hay 3 plazas en el Sergas, estad pendientes. Eso puede ser que sea un poco más deprisa. Las actividades de los seminarios, no. Vamos, a ver, yo no marco las fechas, pero yo os digo, no se prevé con tiempo. Vale. No sé si respondí a tu pregunta, ¿no? Sí. Es que, claro, bueno, mi caso particular, estoy embarazada de gemelos. Enhorabuena. Gracias. Entonces, claro. Mira, pues si quieres hablar, no te preocupes, si no hablamos, porque tampoco sé todavía las fechas de las entidades, ¿vale? Cuando tengáis cualquier duda, que creáis que, bueno, aún no está en el foro abierto, me podéis escribir, ¿vale? Yo recomiendo siempre, sobre todo porque sois mayores, que leáis, quiero decir, porque daos cuenta que sois muchos, si me preguntáis, quiero decir, lo que podáis, hay que ser autónomos, lo que esté escrito, o sea, lo que sea fácil de acceder y esté en el aula virtual, pues no toleamos todos, pero bueno, cualquier duda que tengáis, me escribís y vamos solucionando. Si es una duda particular, me mandáis un correo. Si es una duda que creéis que puede, bueno, que puede ser compartida y que puede ser clarificadora para los demás, ponerlo en el foro del aula virtual. Hay un foro específico de foro de tutoría, y creo que, bueno, foro tutoría Coruña, o no sé cómo se llama. Ponedlo ahí, ¿vale? Y si es algo particular, pues me escribís y vemos, ¿vale? Todo esto que digo, quiero decir, como cambios de modalidad, quiero decir, en todo, evidentemente, hay excepciones o casos particulares. Vemos cómo puede ser o qué se puede hacer o mirar bueno, ¿vale? No sé si alguna... La primera tutoría, las tutorías van a ser los martes. Sí, los martes de 6 a 7, sí, todo el curso, los martes de 6 a 7. ¿Podéis venir o online? ¿Puedo venir y conectarme a la primera? Pues ya, a ver, quiero decir, no, mira, no pasa nada, quiero decir, no pasa nada, quiero decir, es mucha gente, y las tutorías no son obligatorias. Yo recomiendo que vengáis porque es una asignatura muy diferente, ¿vale? Yo en las tutorías voy a repetir lo mismo, no es una asignatura... No, sí, en general podré venir o conectarme, pero el primer día en concreto, no pasa nada. Mira, estás aquí, el 7 y 7, 14. El 14 va a haber otra. Lo importante, o si no, por ejemplo, mándame, o quien no puede, o escríbeme, ¿vale? Cuando queráis algo, escribidme, porque si me decís, luego yo me olvido. Y si no me pones, ¿vale? Sobre todo en la primera tutoría, yo os quiero esto que conté hoy Laura y que os conté ahora, lo voy a volver a contar en la primera tutoría. A mí en la primera tutoría es lo que os voy a pedir a todos, porque ahora hay gente que está matriculada, que no, gente a lo mejor que no tiene nada que ver con la asignatura y en la primera tutoría lo que quiero que me digáis, quiero que me escuchéis todo esto y que os quede claro más o menos y que me digáis de dónde sois, o sea, de qué zona sois y qué os puede interesar, ¿vale? Sobre todo, bueno, ámbito o lo que fuera, ¿vale? Conoceros un poco. Después no pasa nada si no vienes el 7 o el 14. Lo importante es que yo sepa que existes, ¿vale? Y que no aparezcas un mes después diciendo, ¿y esto cómo se hacía? Porque a lo mejor ya acabó el plazo de Conecta Practicum y yo no puedo hacer nada, ¿vale? Y nada, bueno, muchas gracias. Perdonad por la prisa, ya iremos hablando.